injusto donde recibió varios golpes ilegales en la nuca y nadie hizo nada, terminó sufriendo un daño cerebral irreversible. En la temporada de reacciones de boxeo que estamos cursando actualmente en el canal de Carla Marcela, no podíamos dejar de reaccionar a un video en el que nos hablan de Pritchard Colón, que como sabemos lamentablemente ya falleció. Muchos de ustedes conocerán su historia y mayores detalles, otros no. Por eso hoy vamos a reaccionar con mucho respeto a lo que fue un poco la historia de Pritchard Colón dentro del boxeo y que sucedió, digamos, en los últimos años de su vida. Así que, sin más, vamos a comenzar. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. Este video proviene del canal llamado Axel Dea. Saben que siempre está el link directo en la parte de la descripción para que vayan directamente, se suscriban y si quieren ver más de su contenido, lo hagan. Y el título tal cual del video es Pritchard Colón, el asesinato más largo del boxeo. Varios golpes ilegales terminaron con su prometedora carrera y con su vida. Un boxeador que lo tenía todo para convertirse en uno de los mejores del mundo, pero después de un combate sumamente injusto donde recibió varios golpes ilegales en la nuca y nadie hizo nada, terminó sufriendo un daño cerebral irreversible. Ahora, aquí te digo yo, ¿cómo el referee ¿qué habrá pasado también con el referee? Si estaban dando golpes ilegales, el referee no tomó acción en su momento, ¿hubo consecuencias para él también por lo acontecido o qué pasó? Que no solo arruinó su carrera, sino prácticamente toda su vida. Esta es la triste historia de Pritchard Colón, el boxeador que quedó en silla de ruedas después de una pelea, y cuya historia expuso uno de los lados más oscuros del boxeo. Pero para entender cómo una sola noche pudo cambiar para siempre la vida de Pritchard Colón, primero tenemos que volver unos años atrás, porque antes de aquella pelea, Pritchard no era un boxeador acabado ni alguien que estuviera cerca de retirarse. Era exactamente lo contrario. Tenía 23 años, estaba invicto y su carrera recién empezaba a despegar. Pritchard Colón nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida. Desde muy chico ya tenía claro que quería ser boxeador. Su padre, Richard, comenzó a entrenarlo en el garage de su casa cuando Pritchard tenía apenas 8 años. Y mientras crecía, empezó a competir en torneos juveniles y a demostrar que realmente tenía talento para eso. Pero cuando tenía 14 años, después de que sus padres se separaran, Pritchard dejó Florida y se mudó a Puerto Rico junto a su padre y su hermana Natalie. Ahí continuó sus estudios y comenzó a dedicarse todavía más al boxeo. La familia se instaló en Orocovis, en el interior montañoso de la isla, y Pritchard comenzó a entrenar en el albergue olímpico de Salinas. Su objetivo era representar a Puerto Rico y llegar algún día a lo más alto del boxeo. Y los resultados no tardaron en llegar. Durante su etapa amateur ganó 5 campeonatos y en el 2010 consiguió la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil. Terminó su carrera amateur con un impresionante récord de 170 victorias y apenas 15 derrotas. Para entonces, Pritchard ya no era simplemente un chico al que le gustaba el boxeo. Tenía un objetivo muy claro: convertirse en campeón mundial. Después de años de competir como amateur, Pritchard tenía que tomar una decisión. En 2012 intentó conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Londres, pero terminó perdiendo el torneo clasificatorio frente al venezolano Gabriel Maestre. Ese resultado, sin embargo, no hizo que abandonara su sueño. Pritchard decidió dejar atrás el boxeo amateur y convertirse en un profesional teniendo apenas 20 años. Y desde el comienzo quedó clarísimo que estaba hecho para esto. Debutó en febrero de 2013 y ganó por nocaut en el primer asalto, pero eso no fue casualidad. Durante sus primeras 10 peleas profesionales consiguió 10 victorias antes del límite de tiempo. Pritchard peleaba seguido, ganaba y cada vez llamaba más la atención. Para septiembre de 2015, con apenas 22 años, ya había ganado sus primeras 16 peleas como profesional y 13 de ellas por nocaut. Estaba invicto y era considerado una de las grandes promesas del boxeo. Muy ágil, además. Face down at 7, that's got to be it. 9. Indeed it is. A 4th round knockout by a young up-and-comer. 22-year-old Pritchard Colón runs his record to 16-0. Y lo más importante es que no solo ganaba, tenía carisma, sabía vender sus peleas y disfrutaba estar arriba del ring. Un amigo muy cercano suyo llegó a describirlo como un verdadero showman.
A los 22 años, Pritchard Colón parecía estar exactamente donde siempre había querido estar. Su carrera estaba despegando, estaba invicto y todavía tenía prácticamente toda su vida por delante. Pero apenas un mes después de conseguir su 16ª victoria, recibió una llamada que lo llevaría a la pelea que cambiaría su vida para siempre. El 17 de octubre de 2015, Pritchard Colón volvió a subir al ring. Tenía apenas 23 años y llegaba invicto con un récord de 16 victorias y 13 knockouts. Su rival era Terrell Williams, otro boxeador invicto que llegaba con un récord de 14-0. La pelea se disputó en el Eagle Bank Arena en Fairfax, Virginia, y estaba pactada a 10 rounds. En los primeros asaltos, Pritchard parecía tener el control. Utilizaba su alcance, conectaba buenos golpes desde la distancia y hacía exactamente lo que había hecho durante toda su carrera: boxear, dominar y avanzar. Pero mientras avanzaban los rounds, algo empezó a cambiar. Williams comenzó a golpear a Pritchard en una zona donde está prohibido hacerlo, la parte posterior de la cabeza. Y lo más preocupante es que Pritchard no solamente recibió uno de estos golpes, ocurrió repetidas veces. Con unos 45 segundos para terminar el primer asalto, Williams conectó un derechazo en la parte posterior de su cabeza mientras ambos estaban en un intercambio. Pritchard inmediatamente señaló la zona y se lo hizo saber al árbitro Joe Cooper, pero la pelea continuó. Y en el quinto round, la pelea empezó a cambiar. Pero, a ver, ni siquiera su esquina reaccionaba, ¿o cómo funciona en ese caso? O sea, porque todo lo que yo he visto siempre, tu esquina siempre está ahí, tu entrenador, tu esquina, tu equipo. Ni ellos podían opinar al respecto de que se estaban cometiendo golpes ilegales y no sé, comunicarlo o algo. Williams comenzó a presionarlo mucho más y consiguió llevarlo a una pelea más física. Y entonces Pritchard respondió con un golpe bajo que derribó a Williams. El árbitro consideró que había sido intencional y le descontó 2 puntos. Williams estaba muy enojado y se notaba a simple vista. Y en respuesta, durante los siguientes 2 rounds, Williams aumentó todavía más la presión. Y en el séptimo volvió a ocurrir aquello que Pritchard ya había denunciado al principio de la pelea. Williams le conectó un golpe en la nuca mientras Colón se daba vuelta. Esta vez el golpe fue tan fuerte que Pritchard cayó de rodillas y se llevó inmediatamente la mano a la nuca. El árbitro detuvo la pelea. Williams recibió solo 1 punto de descuento y Pritchard tuvo hasta 5 minutos para recuperarse. Y esos 5 minutos fueron mucho más que una simple pausa. Pritchard había recibido un golpe ilegal en una zona extremadamente peligrosa y aún así, después de ser examinado, volvió al ring. Durante ese periodo, el médico de ringside, Richard Ashby, examinó a Pritchard y, según lo que informó el periodista Kenny Rice durante la transmisión de la pelea, Pritchard le dijo al médico que estaba mareado y que le dolía la parte posterior de la cabeza. Aún así, Ashby consideró que podía continuar. A pesar de todo lo que había ocurrido, Pritchard volvió al combate para disputar el 8º round y sorprendente. Todo estuvo mal, Dios mío, o sea, él no pudo tener peor suerte, por no decirlo de otra manera. O sea, todo lo que tenía que haber hecho bien, cada uno. O sea, el boxeador jugó mal porque estaba cometiendo golpes ilegales, el referee no hizo nada. Viendo que estaban dándole golpes ilegales, no paró la pelea. 5 minutos de descanso donde vino un médico a revisarte y dijo que estaba bien y que podía seguir. O sea, absolutamente todo mal. A lo mejor él mismo, entre la adrenalina del momento, más allá del dolor que claramente sintió, lo sentiría como normal, ¿sabes? Y no, sí, dale, yo puedo. Porque claro, cuando tú no estás, tú estás consciente de que algo grave te está pasando y de que no puedes más, puedes decir incluso a tu esquina que no, que ya no puedes más. O tu esquina, viendo lo que sucedió, viendo los golpes que te dieron, tal vez decir, no, mira, hasta aquí. Recientemente pareció recuperarse. Después de tomarse los 5 minutos permitidos por el golpe ilegal del round anterior, consiguió volver a boxear con claridad y tuvo un buen 8º asalto. Pero si alguien pensaba que lo peor ya había pasado, estaba completamente equivocado. Llegó el 9º round y Williams volvió a tomar el control. Primero consiguió derribar a Pritchard. Y él solo como que se cubre el cuello, ¿sabes?
Colón logró levantarse y continuar, pero poco después volvió a caer, y esta vez la situación fue todavía más preocupante. Mientras Pritchard estaba cayendo, Williams lanzó otro golpe que terminó impactando en la parte posterior de su cabeza. Wow, impresionante cómo pudo aguantar hasta ahí, o sea, cómo siguió. Y pensar que se pudo haber evitado 100%. Pritchard consiguió levantarse nuevamente y llegó hasta su esquina cuando sonó la campana, pero ahí ocurrió algo que terminaría cambiando por completo el resultado de la pelea. Su equipo comenzó a quitarle los guantes, aparentemente creyendo que acababan de terminar el 10º y último round. El problema era que todavía quedaba un asalto. Cuando se dieron cuenta del error, intentaron volver a ponerle los guantes, pero ya era demasiado tarde. La Comisión Atlética de Virginia ordenó que la pelea terminara, y el árbitro descalificó a Pritchard por no poder responder a la campana del 10º round. Oficialmente, Pritchard acababa de sufrir la primera derrota de su carrera profesional, pero en ese momento nadie podía imaginar que el resultado de aquella pelea iba a ser lo último que importara. La pelea había terminado. Terminó así. Pritchard acababa de sufrir la primera derrota de su carrera, pero todavía estaba de pie. Había recibido una cantidad enorme de golpes durante 9 rounds, y aunque acababa de ser derribado 2 veces en el último asalto, todavía pudo regresar caminando hasta su esquina. Pero apenas salió del ring, su familia empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. Su madre, Nieves, tuvo que ayudarlo a llegar hasta el vestuario. Pritchard estaba desorientado, tenía problemas para caminar y comenzó a decirle que se sentía mareado. Incluso llegó a decirle que no podía ver correctamente. Y esto es importante, porque en ese momento ya no estábamos hablando simplemente de un boxeador agotado después de una pelea. Había algo mucho más grave ocurriendo. Una vez dentro del vestuario, la situación empeoró rápidamente. Pritchard intentó sentarse, pero no podía mantenerse estable. Terminó cayendo al suelo y poco después comenzó a vomitar. Su familia lo único que podía hacer era intentar mantenerlo despierto mientras esperaban a los servicios de emergencia. Los paramédicos finalmente llegaron y lo trasladaron de urgencia al Inova Fairfax Hospital. Y ahí los médicos descubrieron lo que realmente estaba pasando dentro de su cabeza. Pritchard tenía un hematoma subdural. Se había producido una acumulación de sangre dentro del cráneo, entre las membranas que rodean el cerebro. Esa sangre estaba ejerciendo una presión peligrosa sobre su cerebro y su estado era crítico. Los médicos no tenían tiempo que perder. Pritchard necesitaba una cirugía de emergencia para retirar la sangre acumulada y reducir la presión intracraneal. Y mientras los médicos lo llevaban al quirófano, su familia todavía no sabía cuál iba a ser el desenlace. Habían visto a Pritchard subir al ring unas horas antes, como un boxeador invicto de 23 años, y ahora estaban en un hospital esperando que una operación pudiera salvarle la vida. La operación consiguió mantenerlo con vida, pero el daño neurológico ya era enorme. Después de la cirugía, Pritchard cayó en coma, y lo que comenzó como una emergencia que todos esperaban que durara unas horas, terminó convirtiéndose en algo completamente distinto. Pasaron los días, después las semanas, y Pritchard seguía sin despertar. Su familia permaneció a su lado mientras los médicos intentaban determinar hasta dónde había llegado el daño. Pero con el paso del tiempo, las posibilidades de una recuperación completa eran cada vez menores. La noticia de lo que había ocurrido con Pritchard comenzó a recorrer rápidamente el mundo del boxeo. Boxeadores de distintas partes del mundo comenzaron a publicar mensajes pidiendo oraciones por él. Robert Guerrero, Peter Killing y Antonio Tarver fueron algunos de los nombres que expresaron públicamente su preocupación y le desearon una pronta recuperación. Pero hubo alguien cuya reacción llamó especialmente la atención: Terrell Williams, el mismo hombre que había estado frente a Pritchard aquella noche. Después de enterarse de que su rival estaba en coma, Williams dijo que había llorado varias veces y que no podía disfrutar la victoria. Aseguró que oraba por Pritchard varias veces al día y que estaba profundamente preocupado por su estado. Mientras tanto, en Puerto Rico, la familia de Pritchard organizó una vigilia de oración en Orocovis. Cientos de personas se reunieron para pedir por la recuperación del joven boxeador. Lo que nadie podía imaginar era que Pritchard no despertaría durante los siguientes 221 días.
Después de 26 días en ese hospital, Pritchard fue trasladado al Schiffer Center de Atlanta, un centro especializado en rehabilitación de personas que habían sufrido lesiones cerebrales graves. Ahí pasó aproximadamente 6 meses y medio. Mientras tanto, su familia tuvo que aprender algo que jamás había imaginado: cómo cuidar a Pritchard. El boxeador que unos meses atrás entrenaba todos los días, viajaba para pelear y soñaba con convertirse en campeón mundial, ahora necesitaba asistencia permanente para prácticamente todo. Y después de 221 días en coma, finalmente llegó un momento que su familia había esperado durante meses. Pritchard salió del coma. Pero despertar no significaba que todo había terminado. Su cerebro había sufrido daños irreversibles y las secuelas eran devastadoras. Pritchard no podía caminar ni hablar como antes y necesitaba cuidados constantes. La familia incluso rechazó la posibilidad de ingresarlo permanentemente en una residencia porque querían seguir cuidándolo ellos mismos. En mayo de 2016, exactamente 221 días después de aquella pelea, Pritchard dejó el centro de rehabilitación en Atlanta y fue trasladado a la casa de su madre Nieves en Orlando. A partir de ese momento, la casa familiar se convirtió también en un lugar de rehabilitación. Su madre dejó su trabajo como peluquera para poder cuidarlo, mientras que su padre, Richard, también se involucró completamente en su recuperación. La familia tuvo que adaptar toda su vida alrededor de Pritchard. Ya no existían entrenamientos, viajes ni peleas. Ahora todo giraba alrededor de terapias, cuidados y pequeños avances. Y esos pequeños avances podían significar algo tan simple como conseguir que Pritchard obedeciera una instrucción. En 2017, por ejemplo, su madre le pedía que cerrara los ojos 3 veces. Y él lo hacía, 1 vez, 2 veces y 3 veces. Para cualquiera de afuera esto podía parecer algo insignificante. Para Nieves era una señal de que su hijo todavía estaba ahí. Con el tiempo, Pritchard comenzó a mostrar pequeños progresos. Su madre lo llevaba varias veces por semana a terapia y poco a poco empezó a recuperar movimientos en algunas partes de su cuerpo. En 2018 comenzó un programa de terapia ocupacional en Brooks Rehabilitation, donde trabajaron primero en recuperar el movimiento de sus brazos. Y los resultados empezaban a aparecer. Primero recuperó el movimiento en un codo, después en la muñeca y los dedos. Para comienzos de 2019 ya podía realizar algunos movimientos con los hombros, agarrar y soltar objetos y seguir determinadas instrucciones. Pero quizás uno de los avances más impresionantes fue que Pritchard comenzó a utilizar tecnología para comunicarse. En una sesión de rehabilitación, sentado en su silla de ruedas frente a una pantalla, podía seleccionar respuestas utilizando sus ojos y un sistema que después las convertía en una voz artificial. En 2019, durante una de esas sesiones, le preguntaron quién era. Pritchard seleccionó las opciones en pantalla y una voz robótica respondió: "Mi nombre es Pritchard Colón". Después le preguntaron quién había sido y la respuesta fue: "Fui un boxeador profesional de Puerto Rico". Wow. Y probablemente esa sea una de las cosas. ¿Qué más decía? Las mujeres ambos las del sonríe, Pritchard también lo es, pero ahora el ejercicio se vuelve complicado. ¿Cuántos años tienes? Tus cejas oscuras fruncen y el círculo se llena. Tengo 26 años, dice la voz. Y esto significa que está teniendo un buen día, que realmente podría estar mejorando más de 3 años después de esa noche en las afueras de Washington, D.C. La siguiente pregunta confirmará esas esperanzas o inflamará los temores persistentes. La madre de Pritchard, Nieves, se retuerce en su silla. Ella odia esto. Alicia Russell, patóloga del habla y del lenguaje, Brooks Rehabilitation, profesional de Puerto Rico. Y probablemente esa sea una de las cosas más difíciles de imaginar de esta historia. Pritchard todavía sabía quién era, sabía lo que había sido. El boxeador seguía ahí aunque su cuerpo ya no pudiera hacer aquello para lo que había pasado prácticamente toda su vida preparándose. Su madre continuó acompañándolo a las terapias mientras su familia hacía todo lo posible para mantenerlo activo. Incluso utilizaron videojuegos como parte de su rehabilitación para trabajar los movimientos de sus brazos y manos. No era una recuperación milagrosa en el sentido de que algún día fuera a volver al ring. Los daños que había sufrido eran demasiado graves, pero sí era una lucha constante para recuperar pequeñas partes de la independencia que había perdido aquella noche. Y esa lucha continuaría durante años. Pero mientras Pritchard luchaba por recuperar aunque fuera una pequeña parte de su vida, su familia comenzó a hacerse una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Cómo había podido llegar todo esto tan lejos?
porque aquella noche no solo había ocurrido una pelea de boxeo que terminó mal, había habido golpes ilegales, advertencias, una caída en el séptimo round y después de ese golpe, Prichard le había dicho al médico que estaba mareado y que le dolía la parte posterior de la cabeza. Para la familia de Colón, alguien tenía que hacerse responsable. En mayo de 2017, casi 2 años después de aquella pelea, los padres de Prichard presentaron una demanda por más de $50 millones. El principal señalado era el Dr. Richard Ashby, el médico que había examinado a Prichard durante el combate. También fueron demandadas su práctica médica y las empresas promotoras Headbangers Promotions y Divela Entertainment. La acusación contra Ashby era muy concreta. Según la demanda, después del golpe del séptimo round, Prichard le había informado que estaba mareado y que sentía dolor en la parte posterior de la cabeza. Para la familia, esos síntomas eran una señal de alarma que debió haber provocado que la pelea terminara inmediatamente. Pero la demanda no se limitaba a lo ocurrido dentro del ring. La familia también buscaba dinero para poder afrontar algo que ya se había convertido en una realidad permanente. Claro. Prichard necesitaba cuidados y asistencia las 24 horas del día, y los costos de mantener ese tratamiento eran enormes. Y mientras la familia intentaba conseguir los recursos necesarios para cuidar a Prichard con todo el esfuerzo que eso conlleva, el caso parecía avanzar por los tribunales. Sin embargo, lo que parecía que podía terminar en una respuesta sobre quién había sido responsable de aquella noche todavía iba a tardar años en resolverse. La demanda de más de $50 millones permaneció sin una resolución definitiva durante años. Y cuando Prichard murió en agosto de 2026, casi 11 años después de aquella pelea, el caso seguía sin resolverse. Pero hay algo que suele perderse cuando se cuenta esta historia. Terrell Williams, el rival de Prichard en esa pelea, no fue demandado por la familia. Tampoco lo fue el árbitro Joe Cooper. La demanda civil estaba únicamente dirigida contra el médico y los promotores. Durante todo este tiempo y procesos muy dolorosos, su familia nunca dejó de acompañarlo ni bajó los brazos. Tenían la fe y la esperanza de que poco a poco Prichard podría volver a comunicarse con ellos de diferentes maneras y celebraban cada pequeño avance que el guerrero conseguía. Pero el daño que había sufrido aquella noche era permanente. Prichard ya no podía volver a ser el boxeador que había sido. Su carrera había terminado a los 23 años y el resto de su vida estuvo marcado por las consecuencias de aquella lesión cerebral, hasta que, después de casi 11 años de vivir con esas secuelas, llegó una noticia que nadie quería escuchar. El 13 de agosto de 2026, sus padres, Richard y Nieves, confirmaron que Prichard había muerto con apenas 33 años. Y aunque su muerte ocurrió después de todos esos años de graves secuelas neurológicas, hasta el momento su familia no hizo pública una causa específica de su muerte. Esto golpeó fuertísimo a todos los que querían y admiraban a Prichard por su carrera y por su lucha contra su situación, ya que quienes seguían de cerca su recuperación y, según su familia, el estado de Prichard iba mejorando. Dile que los amas mucho y que gracias a todos por las oraciones. Dile que los amas mucho. Tú no los amas mucho. Todo el mundo te quiere mucho, gracias a Dios. Y gracias a todas esas oraciones que tú has mejorado bastante. Pero hay algo que resulta imposible de ignorar. Prichard pasó los últimos 11 años de su vida viviendo con las consecuencias de una pelea. Para el público, la pelea terminó en 2015. Para Prichard, nunca terminó. Ahora, seguramente muchos se estén preguntando lo mismo. ¿Qué pasó con Terrell Williams después de aquella pelea? Como mencioné, él dijo que la noticia de que Prichard había caído en coma lo golpeó profundamente. Incluso días después de que se supo el estado de Prichard, Williams dijo que había llorado varias veces por lo sucedido y que no podía disfrutar la victoria, que se la pasaba orando por Prichard todos los días. Pese a este golpe, Williams no abandonó inmediatamente el boxeo. Continuó peleando durante los años siguientes, aunque aquella pelea terminó convirtiéndose en prácticamente todo por lo que la gente lo recordaba. En 2017, cuando volvió a hablar públicamente sobre lo ocurrido, Williams aseguró que nunca había tenido la intención de lastimar de esa manera a Prichard. Dijo que rezaba por él y que deseaba que pudiera recuperar su salud, pero también dejó clara su propia postura. No consideraba que él fuera responsable de lo que le había ocurrido a Prichard. Williams continuó su carrera hasta 2019. Ese año perdió contra Thomas Dulorme y después de esa pelea se retiró del boxeo profesional. Desde entonces se mantuvo prácticamente
prácticamente alejado de lo mediático. Y durante todos esos años hubo una pregunta que siguió persiguiéndolo. ¿Qué responsabilidad tuvo realmente por lo ocurrido aquella noche? Porque una cosa es indiscutible, fue Williams quien lanzó esos golpes ilegales. En aquella pelea también había un árbitro, un médico de ringside, una comisión atlética y toda una estructura. Para mí incluso más culpa pudo haber tenido el árbitro. O sea, ¿cómo tú estás viendo? O sea, tú eres el juez encargado de mediar lo que está sucediendo dentro del ring. Y está bien que te lo hayas pasado la segunda, pero no fue solo una vez. Fueron varias veces. Y solamente le dieron descanso para que medio lo revisara el médico, que también hizo fatal su trabajo. O sea, impresionante. Encargada de garantizar la seguridad de los boxeadores. Y precisamente por eso, la tragedia de Pritchard terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que una pelea entre dos boxeadores. Se convirtió en una pregunta sobre quién debía haber intervenido antes de que fuera demasiado tarde. Impresionante, sin duda, es algo que se pudo haber evitado completamente. Nunca había visto un video donde me explicaran todo lo que aconteció directamente en aquella pelea. Viendo la pelea, obviamente, pudo haberse evitado. 100% pudo haberse evitado. ¿Es culpa de Williams en este caso porque es el que le pegó? Sí. Es culpa de él porque es el que está cometiendo los golpes ilegales. No fueron golpes... O sea, todo deporte de contacto físico va a tener su riesgo. Obviamente, es un deporte de contacto. Cualquier mal golpe dado te puede lesionar y dañar la vida de por vida. Pero hay golpes que están permitidos, golpes que no están permitidos. Para eso existe el árbitro dentro del ring, que es el encargado de mediar todo lo que está sucediendo, ver si tú estás bien, si no estás bien, cuándo paro la pelea, cuándo no la paro, si estás peleando bien, si no estás peleando bien, que se cumplan los tiempos, que esté tin, tin, tin. Eres el encargado de eso. Y aconteció varias veces, o sea, varias veces le dieron a Pritchard los golpes indebidos. Varias veces. Entonces es como, no, a lo mejor lo tendrán normalizado que de repente den estos tipos de golpes en las peleas y no digan nada, no sé. A lo mejor el médico también tendrá normalizado que alguna queja no pase a mayor, digo. Lo tendrán normalizado, no sé. O sea, no sé. Todo mal, o sea, absolutamente todo lo que tenía que pasar en esa pelea pasó mal. Es impresionante, o sea, incluso el mismo Pritchard, claro, él que se iba a imaginar jamás en su vida que esa molestia que tenía iba a pasar a mayores. Porque, o sea, claramente si yo estoy en una pelea y yo veo que ya yo no estoy medio cuerda, que me estoy sintiendo algo mal, yo misma puedo parar. Pero vuelvo y digo, hay una adrenalina en el momento que no te hace querer salir de la pelea. O sea, para eso tú estás entrenando, era una pelea importante. O sea, tú no vas a querer salirte así porque sí. Y lo peor es que al final ni siquiera hubo un resultado por decisión de jurado, tú ganaste, yo perdí porque así quedó y porque por el desenvolvimiento de la pelea como tal, sino que al final fue descalificado porque su esquina pensaba que ya había sido el final. Pero yo siento que la esquina ya estaba notando que algo estaba mal y a lo mejor estaban como nerviosos o en tensión por lo que ya había sucedido. Él tuvo 5 minutos de descanso donde tuvo que ir a revisarlo un médico y demás, diciendo que tal vez su esquina se desconcentró de todo lo que ya había pasado y pues pensaban que ya había terminado la pelea, le quitaron los guantes y bueno, quedó descalificado. Eso fue como lo más lamentable al momento para esa pelea, pero ya una vez se baja, ven que las consecuencias van mucho más de lo que ellos se habían imaginado y que a partir de ese segundo nunca nada volvió a ser igual. William, obviamente, él puede decir que él no tuvo la intención de hacerle lo que le hizo. Yo creo que nadie, ningún boxeador ni nadie dentro de ningún deporte, o digo, no nadie, porque sí hay gente que de verdad tiene mal corazón y malas intenciones en la vida, pero creo que en este caso obviamente no se hizo con ninguna mala intención, aunque si él sabía que son golpes ilegales, en el fondo sí hubo alguna mala intención. La pelea estuvo como caliente de momento, cuando Pritchard le dio durísimo por debajo y él cayó, eso hace que se calienten más las personas. O sea, hay momentos de las peleas que
que por X o Y situación se calientan más y por ende pueden salir estos golpes ilegales. Entiendo que obviamente tú no vas a buscar dejar inválida a una persona porque sí. O sea, no es tu intención jamás. Pero yo siento que a mí, personalmente, la persona la que más tiene la culpa en este caso es el árbitro, el referee. O sea, es tu trabajo. Ni siquiera hubiese llegado a suceder el golpe que lo hizo descansar por 5 minutos y que lo revisara el médico si él hubiese tomado acción desde el primer golpe ilegal. ¿Sabes? Que ya ese hubiese incluso tal vez dejado sus consecuencias. ¿Sabes? O sea, no sabemos cuál, porque fueron varios. No sabemos si fue el acumulo de todos, fue el primero, fue el segundo, fue cuál el que realmente le causó este daño a Pritchard. Pero si se hubiese evitado desde un principio, tal vez, si él hubiese tomado acción desde ese momento. Pero lamentablemente no se hizo, amigos. La historia pasó como la conocemos. Gracias a Dios, dentro de todo, que Pritchard pudo tener una vida después de ese momento acompañado de su familia, que es lo más importante, y que su familia pudo tener la capacidad de darle toda la rehabilitación que tuvo. Porque a pesar de que no parezca, tuvo muchísimos avances y todo eso fue gracias al esfuerzo y a la dedicación que tuvo principalmente su madre y su familia en general, que no dejó de llevar la rehabilitación, no dejó de tenerlo activo en sus casas, no dejó de manejarlo con todo tipo de terapia que fuera posible para que él estuviera lo mejor que se podía dentro de su situación. Y en efecto se notó la mejoría. En efecto, lo más impresionante es que él sabía quién era. Él estaba dentro consciente. Digo dentro porque, claro, su físico no lo demostraba, su físico no reaccionaba como él a lo mejor quería, pero su subconsciente, digamos, su interior estaba claro de quién era él, de quién había sido, a lo mejor incluso de qué fue lo que pasó. No tocaron ese tema, no sabemos si es que él estuvo consciente de lo que le pasó y por qué estaba como estaba. No sé qué tanta conciencia haya tenido, pero él estaba claro de quién era y de quién había sido, por lo que nos mencionaron en el video. Sin duda entiendo que hayan denunciado el tema de la parte médica porque sería como lo más lógico. Porque si tú eres directamente el médico de una pelea de box, donde están recibiendo golpes físicos directos, incluso tú estás viendo como médico que ya le dieron golpes ilegales, le dieron golpes en la nuca. Tú sabes como médico cuáles consecuencias puede tener una persona cuando le dan este tipo de golpes. Y si ya el boxeador te está diciendo que está presentando mareos y que se está sintiendo mal, algo raro está pasando. No sé por qué motivo lo habrán normalizado en ese momento y le habrán permitido seguir peleando honestamente. Pero bueno, sin dudas, así pasó. Lamentablemente no podemos retroceder el tiempo, lamentablemente no podemos evitar lo que ya sucedió y lamentablemente Pritchard pues ya no está en este mundo, ¿no? Como bien mencionan, la familia no dijo el motivo, tal vez por alguna complicación dentro de su situación o simplemente pues hasta ahí llegó todo este proceso que estuvo viviendo en los últimos años. De verdad que lo bonito de todo esto, vuelvo y digo, es que tuvo el apoyo de su familia. Él no se sintió seguramente solo en ningún momento. Él sintió todo el amor de su mamá, de su papá, de su familia entera, de toda la gente que lo seguía apoyando hasta el momento, porque había un montón de gente, un país entero, Puerto Rico lo seguía apoyando y eso se notaba. Así que él solo nunca se sintió. Estuvo siempre acompañado y eso es como lo importante, ¿no? A pesar de las adversidades, si la vida te lleva por este camino, qué bueno que él lo pudo al menos tener acompañado de sus seres queridos y con todo el apoyo de sus seres queridos que estuvieron ahí haciendo todo lo posible porque él estuviera lo mejor posible. Que en paz descanse Pritchard Colón. Seguramente hubiese tenido una carrera brillante por muchos años más, pero bueno, así es la vida. A veces todo cambia en cuestión de minutos, no sabemos cuándo, en un abrir y cerrar de ojos literalmente, así que no queda más que primero agradecer por la vida que cada uno tiene hoy en día y segundo, pedir porque sigamos así sanos y nada, simplemente vivir cada segundo porque de verdad no sabemos cuándo pueda pasar algo en cualquier
minuto. Gracias por haber visto este video hasta la parte final. Les voy a estar leyendo a ustedes y sus opiniones en la parte de los comentarios. Nos vemos muy pronto en un próximo video.